Lo vi todo desde la ventana de mi apartamento en el barrio de Salamanca, con el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Mi hermana Elena, esa víbora de sonrisa perfecta, acababa de firmar los papeles que hipotecaban mi Porsche Cayenne, el único lujo que me quedaba después de años de sudar sangre en el bufete. No me pidió permiso, no me miró a los ojos, solo garabateó su nombre con la pluma que yo le regalé en su cumpleaños. Y el banco se lo llevó todo en una hora, como si mi vida fuera un peón en su ajedrez sucio. Pero el verdadero golpe no fue el coche. Fue la llamada que recibí esa misma noche, a las 2 de la madrugada, de un agente de la Guardia Civil que sonaba como si estuviera masticando grava. Señor Vargas, su vehículo aparece en una red de lavado de dinero vinculada a la mafia andaluza. Necesitamos que venga inmediatamente. Mi mundo se derrumbó en ese instante, y juro que sentí el sabor de la bilis subiendo por mi garganta. Elena no solo me había robado, había encendido una mecha que amenazaba con quemar a toda mi familia. Me llamo Javier Vargas. Tengo 38 años. Y hasta esa noche, creía que la lealtad familiar era el último bastión en esta ciudad de lobos disfrazados de caballeros. Crecí en las afueras de Madrid, en un barrio obrero donde mi padre, un mecánico con manos callosas, nos enseñó que el honor se ganaba con el sudor, no con las mentiras. Elena y yo éramos inseparables de niños, ella, la niña prodigio con ojos de gitana y sueños de grandeza, yo, el hermano protector que limpiaba sus desastres. Pero la universidad la cambió. Se graduó en Derecho en la Complutense. Se casó con un empresario de segunda fila llamado Raúl, y de repente, el dinero se convirtió en su dios. Yo, mientras tanto, construí mi carrera defendiendo a inocentes en juicios menores, ahorrando cada euro para comprar ese Porsche como símbolo de mi ascenso. Era mi trofeo, mi escape de las noches en vela revisando expedientes. La traición empezó meses antes, pero yo era demasiado ciego para verlo. Elena me llamó un día, con voz temblorosa, pidiendo un favorcito. Raúl había metido la pata en un negocio inmobiliario en Sevilla. Algo con constructoras fantasmas y préstamos usureros. Solo es temporal, Javi. Firma esto como copropietario, y te lo devuelvo en un mes. No firmé nada, el coche estaba a mi nombre, pero ella tenía las llaves porque yo confiaba en ella como en mi propia sombra. ¿Cómo iba a saber que usaría el Porsche como garantía en un préstamo paralelo, falsificando mi consentimiento con una copia de mi DNI que yo le había dado para emergencias? Esa noche, después de la llamada de la Guardia Civil, bajé a la calle como un sonámbulo. El aire de diciembre en Madrid era cortante, cargado de ese olor a castañas asadas y humo de chimeneas que siempre me recordaba a la infancia. Pero ahora, todo apestaba a traición. Llamé a Elena 100 veces, su teléfono sonaba en el vacío, como un eco de mi estupidez. Finalmente, contestó, con esa voz melosa que usaba para manipular a nuestro padre antes de que el cáncer se lo llevara. Javi, amor, ¿qué pasa? Estoy en una cena con Raúl. ¿Dónde está mi coche? ¿Elena? ¿Por qué la policía dice que está en una investigación federal? Mi voz era un rugido ahogado, y por primera vez, la oí titubear. Es un error, hermanito. Lo arreglaré mañana. Colgué antes de que pudiera vomitar más mentiras. Caminé por las ramblas del barrio, pasando por boutiques cerradas y portales donde los porteros me miraban con lástima. Mi mente era un torbellino, ¿cuánto sabía ella? Era solo avaricia. ¿O algo peor? Raúl tenía conexiones turbias, rumores de blanqueo en el sur, de tratos con narcos disfrazados de inversores. Si mi coche estaba en esa red, yo era el idiota colateral. Llegué al comisariato en la Puerta del Sol, un edificio gris que parecía tragarse las almas de los que entraban. El agente, un tipo fornido llamado Morales,
Me interrogó durante horas. Mostraron fotos, mi Porsche en un garaje clandestino en Málaga, rodeado de maletines y hombres con tatuajes que gritaban cartel. Señor Vargas. Su hermana solicitó un préstamo de 200.000 euros usando su vehículo como aval. El banco alertó a Hacienda. Y de ahí. Bueno, las cosas escalaron. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran arrancado las entrañas. Elena no solo me había robado, había abierto la puerta a un infierno que amenazaba con devorarnos a todos. Salí de allí al amanecer, con el sol tiñendo de oro las cúpulas de la Almudena. Mi apartamento me esperaba vacío, sin el rugido del motor que me hacía sentir invencible. Llamé a mi mejor amigo, Miguel, un periodista freelance que olfateaba escándalos como un sabueso. Javi, esto es gordo. Déjame investigar. Si Raúl está metido con la mafia, Elena podría ser el eslabón débil. Su voz era un bálsamo, pero yo ya sentía la semilla de la venganza germinando en mi pecho. No era rabia ciega. Era algo más profundo. Un cálculo frío que me aterrorizaba y excitaba a partes iguales. Esa semana fue un purgatorio. Elena apareció en mi puerta con flores y lágrimas, jurando que había sido un error administrativo. Raúl me presionó. Javi. Necesitábamos el dinero para salvar la casa de la familia en Toledo. La casa de la familia, esa finca destartalada donde crecimos, ahora hipotecada hasta las vigas. La abracé, oliendo su perfume caro que ahora me daba náuseas, y le dije que lo olvidaríamos. Pero en mi mente, ya planeaba el primer paso, hackear su correo, con la ayuda de Miguel. Lo que encontré me heló la sangre, emails con un tal El Toro, un prestamista de Marbella, hablando de envíos y lavado limpio. Mi hermana no era víctima, era cómplice. La ira me consumía por las noches. Soñaba con el Porsche ardiendo en una playa desierta, con Elena gritando mi nombre mientras las llamas lamían su piel. Pero yo no era un monstruo, era un hombre herido. Y la justicia, esa puta ciega, tardaba demasiado. Decidí actuar solo. Primero, contacté a un detective privado en Sevilla, un ex policía amargado llamado López. Encuéntreme todo sobre Raúl y sus negocios. Y sobre Elena. Quiero saber si hay más traiciones enterradas. Mientras esperaba, la investigación federal se cerraba como una tenaza. Me citaron de nuevo, esta vez con la UDYSEO, la unidad antidrogas. Su coche transportó paquetes sospechosos la semana pasada. Me dijeron. Paquetes. Dios mío. Elena había usado mi vida como muleta para su decadencia. La llamé esa noche, y por primera vez, mi voz fue hielo puro. Si no confiesas todo, te juro que te entrego yo mismo. Su silencio fue confesión suficiente. El clímax de esa primera fase llegó en una cena familiar improvisada en la casa de Toledo. Nuestra madre, viuda y frágil, nos miró con ojos de cordero degollado mientras Elena tejía excusas. Yo bebí demasiado Rioja, y en un arrebato, saqué las fotos del garaje en Málaga. Mira, mamá. Tu hija perfecta nos ha jodido a todos. Elena palideció. Raúl se levantó como un toro enfurecido, pero yo ya había ganado la primera batalla, la verdad salpicando la mesa como vino derramado. Los días siguientes fueron un laberinto de sombras y susurros. Madrid, esa bestia de hormigón y pasión, parecía conspirar contra mí. Cada esquina de la Gran Vía me recordaba el rugido del Porsche que ya no era mío, confiscado en un almacén federal en las afueras. Miguel me mandaba actualizaciones diarias, Raúl tenía deudas con un sindicato andaluz, y Elena firmaba los papeles como si fueran invitaciones a una fiesta. Javi, esto no es solo dinero. Hay sangre en esas transacciones. Me escribió en un mensaje cifrado. Sangre. La palabra se clavó en mi mente como una espina.
alimentando el fuego que ardía en mis venas. Decidí profundizar. López, el detective, llegó a mi apartamento una tarde lluviosa, con un maletín lleno de documentos amarillentos y fotos granuladas. Se sentó en mi sofá deshilachado, encendió un puro que olía a historia podrida, y me soltó la bomba: su cuñada no es la primera. Raúl ha usado garantías falsas antes, pero esta vez, el banco olió el pescado podrido. Y el pez gordo es el toro, un ex narco reconvertido en inversor que lava millones a través de coches de lujo. Mostró un organigrama garabateado, mi Porsche en el centro, ramificándose hacia cuentas offshore en las Islas Caimán. Elena aparecía como facilitadora, con notas al margen, manipuladora experta. Posible chantaje emocional sobre familia. Sentí un nudo en la garganta, no de sorpresa, sino de asco. Recordé las navidades pasadas, cuando Elena me abrazó llorando porque Raúl la maltrataba. Yo le di dinero, le abrí mi casa. ¿Todo para cubrir su red de mentiras? Quiero pruebas irrefutables, le dije a López. Quiero saber si hay más víctimas. Él asintió, exhalando humo como un dragón cansado. Hay una, señor Vargas. Una viuda en Córdoba cuyo BMW terminó en el mismo garaje. Se suicidó el mes pasado. Culpa al estrés de la investigación. Esa noche, el insomnio me devoró. Caminé por el retiro bajo la luna, los árboles susurrando secretos que yo ya no quería oír. La venganza no era solo mía, era un deber por esa viuda anónima, por mi padre que murió creyendo en la familia. Llamé a mi madre al amanecer. Javi, hijo, Elena dice que exageras. Ven a casa, hablemos. Su voz era un puente hacia el pasado, pero yo ya había quemado ese puente. Mamá, protégeme el corazón. Porque el de ella lo romperé yo. El siguiente paso fue infiltrarme en su mundo. Elena y Raúl vivían en un ático en Chamberí, con vistas a la sierra que ahora me parecían una burla. Usé una identidad falsa gracias a un contacto de Miguel en el bajo mundo periodístico para colarme en una de sus cenas de negocios. Era una noche de verano anticipada, conches flotando en el aire y copas de cava burbujeando como mentiras. Elena estaba radiante en un vestido rojo que acentuaba sus curvas traidoras, riendo con un grupo de inversores con ojos de serpiente. Raúl, a su lado, era el rey del mambo, contando anécdotas de tratos en Marbella. Me acerqué con una sonrisa de plástico, presentándome como un socio potencial de Barcelona. Elena me miró 2 veces antes de reconocerme, su rostro se congeló como mármol. Javier. ¿Qué haces aquí?, susurró, arrastrándome a un balcón. El viento traía olores de jazmín y humo de cigarrillos. Vengo a cobrar, hermana. Cada euro, cada mentira. Ella se recompuso rápido. Esa maestra del teatro. Estás paranoico. Todo es legal. Firma un acuerdo de confidencialidad y olvídate. Le mostré mi teléfono, un audio de López reproduciendo una conversación grabada de El Toro mencionando su nombre. Legal. Como el suicidio de esa viuda. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no de remordimiento, de pánico puro. Javi, por Dios, Raúl me obliga. Si hablas, nos matan a todos. Por un segundo, dudé. ¿Era víctima o verdugo? La abracé, fingiendo compasión. Y susurré entonces, ayúdame a hundirlo. Sé mi testigo. Ella asintió, temblando. Y en ese momento, creí que había ganado una aliada. ¡Qué iluso! La investigación federal avanzaba como un tren desbocado. Me interrogaron de nuevo, esta vez en una sala sin ventanas en la sede de la Policía Nacional. Un fiscal joven, con corbata torcida, me presionó: señor Vargas, ¿sabía de las actividades de su cuñado? Negué todo, pero mi coartada era frágil como cristal. Miguel publicó un artículo anónimo en El País.
insinuando corrupción en el sector inmobiliario andaluz. Las acciones de Raúl cayeron en picado. Vi el pánico en sus ojos cuando lo encontré en un bar de Malasaña, bebiendo solo. Primo, me dijo, intentando esa familiaridad falsa. Todo es un malentendido. ¿Elena exagera? Le clavé la mirada, recordando las noches en que me prestó dinero para la universidad, solo para cobrármelo con intereses emocionales. No, Raúl. Tú exageras tu inocencia. Le dejé una carpeta con extractos bancarios que López había desenterrado, transferencias a El Toro disfrazadas de consultorías. Se levantó, pálido, y murmuró: «Te arrepentirás». Esa amenaza me impulsó. Organicé una reunión secreta con Elena en un café de la Latina, rodeados de turistas desprevenidos. Ella llegó con gafas oscuras, como una dive caída. Javi, lo tengo. Documentos que incriminan a Raúl solo. Pero necesito tu Porsche de vuelta. Es la clave para negociar con El Toro. Mentira. El coche estaba bajo sello federal. La confronté. Y ahí vino el primer twist menor. Admitió que había falsificado no solo el aval, sino un testamento de nuestro padre, desviando una herencia modesta a su cuenta. Era por la familia. Javi. Tú eras demasiado noble para usarla. La furia me cegó. Salí de allí jurando venganza absoluta. Esa noche, contacté a un jeque ético, otro favor de Miguel, para rastrear sus movimientos. Descubrimos que Elena planeaba huir a Portugal con Raúl, vendiendo todo, incluida la casa de Toledo. Mi madre, ajena, me llamó llorando: «Hijo, Elena dice que te has vuelto loco». «¿Qué pasa?». Le conté todo. Y por primera vez, oí su voz romperse en ira. «Tráela de vuelta, Javi. O acaba con esto tú». El conflicto familiar estalló en una llamada en altavoz. Nuestra madre gritó. Elena sollozó. Yo calculé. Decidí, la entregaría a la justicia, pero no sin hacerla pagar emocionalmente primero. Envié copias de los documentos a la UDYSEO, anonimizadas, pero con su nombre sutilmente señalado. La red se cerraba. La traición de Elena no era un acto aislado, era el hilo que deshilachaba el tapiz de mi existencia. Madrid, con su pulso incesante de sirenas y risas etílicas, se convirtió en mi tablero de ajedrez. Cada movimiento era calculado, cada pausa un respiro para no ahogarme en la bilis de la rabia. López me llamó una mañana nublada. Tenemos una pista sólida. El Toro opera desde una villa en Marbella. Su flota de coches incluye el suyo, Vargas. Si infiltramos, podemos recuperar pruebas. Infiltrar. La palabra sonaba a película barata, pero en mi mente era redención. Recluté a Miguel como cómplice. Él, con su olfato periodístico, fingió ser un inversor en apuros y concertó una reunión con un lugarteniente de El Toro. Yo sería el socio silencioso, oculto en las sombras. Viajamos al sur en mi viejo Seat, un cacharro que olía a humildad y recordatorios de lo que había perdido. La Costa del Sol nos recibió con playas doradas y yates que flotaban como peces gordos. Pero bajo esa fachada, apestaba a dinero sucio. Marbella era un nido de víboras, mansiones blancas con piscinas infinitas, donde los narcos jubilados brindaban con champán francés por encima de cadáveres enterrados. Llegamos a la villa al atardecer. Un fortín de mármol y palmeras que gritaba opulencia criminal. El lugarteniente, un tipo con cadena de oro y acento ceceante, nos recibió con sonrisas de tiburón. Señor Vargas, hoy que perdió un juguete bonito. Supe entonces que Elena les había hablado de mí. Jugamos al póker de mentiras. Yo ofrecí inversión en logística. Miguel grababa todo con un botón espía. Vimos garajes llenos de vehículos de lujo. Mi Porsche, reluciente pero marcado con rayones de uso ilícito. Fotos,
Videos suficiente para hundirlos. Pero el diablo acecha en los detalles. Mientras salíamos, un guardia me reconoció un ex cliente al que defendí en un juicio menor por hurto. Vargas, ¿qué coño haces aquí? ¿Corrimos? El SEAT rugiendo por carreteras serpenteantes, con faros persiguiéndonos como ojos demoníacos. Llegamos a Málaga de madrugada, jadeantes, con el corazón en la garganta. Miguel rió nervioso, eso fue demasiado cerca, amigo. Pero yo no reía. Esa persecución me mostró el abismo, un paso en falso. Y era yo el cadáver en la playa. De vuelta en Madrid, el twist me golpeó como un mazazo. Revisando las grabaciones, encontré un audio accidental, Elena hablando con el toro por teléfono, desde mi apartamento meses atrás. Sí, el Porsche es limpio. Mi hermano no sospechará. Usa el dinero para el envío de Cádiz. No era presión de Raúl, ella orquestaba todo. La ira se transformó en algo puro. Glacial odio. Llamé a López, encuéntreme su punto débil. No dinero, algo personal. Resultó que Elena tenía un amante, un joven abogado en el bufete rival, al que usaba para filtrar información legal que facilitaba los blanqueos. Su nombre, Carlos. Un niñato ambicioso con ojos de cachorro. Los seguí durante días. Desde su piso en Malasaña hasta citas clandestinas en hoteles de mala muerte. Elena lo manipulaba como a un marioneta, prometiendo ascensos que nunca llegarían. En una de esas noches, la confronté en el lobby del Hotel Regina, con Carlos saliendo del ascensor, despeinado y culpable. Esto es lo que vale tu lealtad, Elena, un polvo rápido mientras vendes a tu familia. Ella se giró, pálida, y Carlos huyó como rata. Javi, no es lo que piensas. Pero lo era. Le tiré una carpeta con pruebas de sus citas, intercaladas con extractos de transferencias. Termina con Raúl, confiesa, o esto va a la prensa. Tu carrera, tu matrimonio, tu vida, puff. Lágrimas reales esta vez, no teatro. Te odio por esto, susurró. Bienvenida al club, respondí. La investigación federal escaló. La UDYSEO allanó la oficina de Raúl en La Castellana, incautando servidores llenos de datos. Mi nombre salió en los periódicos, hermano de implicada clave en denuncia anónima. Elena me llamó histérica, nos has jodido. Mamá está en el hospital por el estrés. Mentira otra vez, mamá estaba furiosa, pero sana. Fui a verla al Gregorio Marañón, donde me abrazó con fuerza de viuda guerrera. Acaba con ella, hijo. Por tu padre. El conflicto se ramificó al plano social. Amigos comunes me miraban de reojo en las terrazas de Chueca, el bufete me suspendió preventivamente. Dinero escaseaba, pero la venganza era mi oxígeno. Organicé el siguiente golpe, una filtración selectiva a El País, con Miguel como firmante. Escándalo inmobiliario, mafia andaluza blanquea a través de avales falsos. El artículo nombraba a Raúl, insinuaba a Elena. Las acciones cayeron. Acreedores llamaron. Y Raúl desapareció por 2 días. Lo encontré en un motel cutre en las afueras, bebiendo whisky barato. Entré sin llamar, pistola de agua en la mano, un farol. Y le dije, firma la confesión, o te entrego a el toro como cebo. Sudaba. Ese hombre que se pavoneaba en yates ahora era un perro acorralado. Elena me arrastró a esto, balbuceó. Twist, él la acusó a ella. Ella contactó a el toro primero, por celos. Quería mi imperio. Dudé, pero grabé todo. De regreso, el clímax personal llegó en la casa de Toledo. Elena irrumpió, gritando, traicionaste a la familia. La empujé contra la pared, el aire cargado de recuerdos de juegos infantiles. Tú empezaste, hermana. Ahora, paga. Le mostré la confesión de Raúl. Rompió en sollozos.
confesando, el amante. Los celos por mi éxito moral. El plan para arruinarme y quedarse con todo. Quería ser libre. Javi. Libre. La palabra me dolió más que el robo. Decidí, la entregaría. Pero con un giro. Ayudé a la UDYSO a tender una trampa, fingí reconciliación. La convencí de reunirse con el toro para negociar. Cámaras ocultas. Agentes listos. Ella mordió el anzuelo. Desesperada. El sol de Andalucía quemaba como un hierro al rojo, pero mi corazón era un glaciar. La trampa se cerraba en la Villa del Toro. Un laberinto de muros altos y guardias con metralletas disimuladas bajo chaquetas de lino. Elena llegó en un taxi anodino, vestida de negro como una viuda prematura, creyendo que negociaría mi Porsche a cambio de silencio. Yo observaba desde un coche sin distintivos, a 500 metros, con Morales al volante y un equipo de asalto en las colinas. Esto es por la viuda de Córdoba, murmuré, apretando el volante hasta que mis nudillos blanqueaban. Elena entró, su silueta recortada contra la puerta de hierro forjado. Minutos después, las cámaras que López había instalado captaron todo, el toro. Un hombrecillo con barriga de cerveza y ojos de rata, riendo mientras le ofrecía un maletín. La hermana del idiota del Porsche. ¡Qué detalle! Ella tartamudeó excusas. Pero él la cortó, ¿traes el dinero o te quedas con el problema? En ese instante, di la señal. Sirenas aullaron, helicópteros zumbaron, y la villa se convirtió en un caos de disparos y gritos. Elena salió esposada, con el rostro surcado de lágrimas y sangre de un rasguño superficial. El toro cayó también, su imperio desmoronándose como un castillo de naipes. Me enfrenté a ella en la comisaría de Marbella, a través de un cristal divisorio que amplificaba cada sollozo. Javi. ¿Tú hiciste esto? Su voz era un hilo roto. Asentí, sin piedad. Por cada mentira, Elena. Por el coche. Por papá. ¿Por mí? Confesó todo, el blanqueo. El amante como tapadera. Incluso un intento fallido de envenenarme con somníferos en una cena para sacarme de en medio. El odio se disolvió en algo peor, lástima. Mi hermana, esa niña que compartía secretos bajo las sábanas, ahora era un monstruo forjado en avaricia. Raúl fue arrestado esa misma noche en un yate rumbo a Gibraltar, con pasaportes falsos y 50.000 euros en efectivo. Miguel cubrió el escándalo, portadas en ABC y El Mundo. Red de blanqueo desmantelada, familia Vargas en el centro. Mi nombre salió limpio, como el denunciante heroico, pero el precio fue alto. Mamá sufrió un derrame leve, no mortal, pero suficiente para hacerme cuestionar si la venganza valía el veneno en nuestras venas. El juicio fue un circo en la Audiencia Nacional de Madrid. Un teatro de madera oscura donde las verdades se retorcían como serpientes. Elena, demacrada en traje de chaqueta, se declaró culpable de fraude y complicidad en blanqueo, pero culpó a Raúl en su testimonio. Él me forzó, Excelencia. Mi hermano Javier me salvó. Mentira piadosa para salvar la piel. Yo testifiqué, voz firme, detallando cada traición con fechas y documentos. El fiscal, un halcón llamado Serrano, me miró con respeto. Gracias a usted, señor Vargas, evitamos un flujo de 5 millones a las FARC. Pero el twist mayor llegó en la mitad del proceso. López irrumpió en mi apartamento una noche tormentosa, con una USB temblando en su mano. Vargas, mira esto. Videos de seguridad, Elena. No una semana antes de mi robo, sino meses atrás, reuniéndose con un agente corrupto de la UDYSO. No era víctima, había comprado silencio, usando mi Porsche como cebo para distraer la investigación inicial. Quería proteger a Raúl, pero también a mí. Planeaba culparte a ti como el cabecilla. El mundo giró. Toda mi venganza, construida sobre su remordimiento,
Era humo. Ella me había jugado de nuevo. Incluso en la confesión. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web me consumió. Cancelé la reconciliación fingida con mamá. En cambio, filtré el video a Serrano. El juicio se reabrió, y Elena pasó de testigo a acusada principal. Raúl, en pánico, la traicionó a su vez, ella lo planeó todo. El coche fue idea suya para lavado personal. El tribunal bullía de flashes y murmullos, yo, en la sala, sentía un vacío triunfal, pero hueco. Las consecuencias en cadena fueron implacables. El bufete me readmitió como héroe, pero los colegas susurraban traidor familiar. Miguel ganó un premio por su reporting, pero nuestra amistad se resquebrajó, Javi. ¿Valió la pena destrozar a tu sangre? Mamá. Recuperada. Me visitó en el hospital donde yo mismo terminé por agotamiento. Hijo, el odio te come vivo. Perdóname por criar una serpiente. Lágrimas compartidas. Pero el perdón era un lujo que no podía permitirme aún. Elena fue condenada a 8 años en la prisión de mujeres de Alcalá Meco, un lugar gris donde las paredes absorben sueños. La visité una vez, a través del cristal. Javi, ¿por qué no me mataste? Sus ojos, hundidos, buscaban piedad. Porque la muerte es fácil, Elena. Vivir con esto es el verdadero castigo. Salí de allí con el alma más ligera, pero marcada. Raúl, sentenciado a 12 años, se suicidó en su celda antes del veredicto final, un twist que me robó el cierre. El toro y su rey cayeron como dominós, allanamientos en Cádiz, extradiciones desde Colombia. Mi Porsche fue devuelto, rayado pero mío, un trofeo amargo que vendí al día siguiente. El dinero financió una fundación para víctimas de fraude familiar. Mi redención pública. Pero el drama no acababa. El agente corrupto, desenmascarado, apuntó a mí en su interrogatorio. Vargas sabía todo desde el principio. Usó a su hermana como chivo expiatorio. Absurdo, pero suficiente para una investigación secundaria. Morales me protegió, es limpio, pero el sistema muerde. Dormí con un ojo abierto, paranoico. La ciudad de Madrid, esa amante caprichosa, me escupió de vuelta a la rutina con saña. El juicio había terminado, pero las cicatrices sangraban en silencio. Caminaba por el prado, admirando los Goyas que gritaban tormentos eternos, y me preguntaba si mi vida era uno de esos cuadros, oscura, retorcida, inolvidable. Elena en prisión era una victoria pírrica, cada carta suya, censurada y suplicante. Me recordaba que la sangre no se lava con esposas. Javi, sueña conmigo como antes, escribía. Antes. Esa palabra era veneno. El nuevo twist me golpeó en una mañana de café frío. Serrano, el fiscal, me citó en su oficina en el Ministerio de Justicia. Un mausoleo de papeles y ambiciones. Vargas, hay un desarrollo. Su hermana no actuó sola en el encubrimiento inicial. Mostró transcripciones, llamadas entre Elena y mamá. No directas, pero insinuadas. Cuéntale a Javi lo del coche, pero suavízalo. Mi mundo se fracturó. Mamá, la santa, la viuda devota, había sabido. ¿Cuánto? Encubrió por amor ciego. Confronté a mamá en su piso de Usera, rodeados de fotos familiares que ahora mentían. Dime la verdad, exigí, voz quebrada. Ella se sentó, frágil como porcelana, y confesó entre sollozos. Elena me pidió ayuda para protegerte del estrés de Raúl. Firmé como aval secundaria, pensando que era un préstamo inocente. No era inocente. Mamá había falsificado su firma en un documento paralelo, desviando fondos de la herencia de papá. Quería la casa para ti, Javi. Ella prometió. Traición en capas, como una cebolla que me hacía llorar sangre. La ira renació, pero matizada de desesperación.
¿Venganza contra mi propia madre? El conflicto interno me destrozaba, noches en vela. Terapia fallida con un psicólogo que no entendía el peso de la sangre española. Miguel me advirtió Javi. O te conviertes en ellos. Pero pararse era rendirse. Decidí el castigo perfecto, verdad pública. Entrevisté a mamá para un documental de Miguel, Sombras familiares, donde confesó todo. No por maldad, sino por catarsis. Perdóname, hijo, dijo ante la cámara. El mundo la vio no como mártir, sino como cómplice ciega. Las reacciones en cadena fueron un tsunami. Elena, desde la cárcel, cortó contacto. Su última carta, mamá, era el último lazo. Ahora estamos muertas para ti. Mamá se mudó a un convento en Ávila, buscando redención en oraciones y silencio. Yo, solo en mi apartamento, vendí la casa de Toledo, esa tumba de recuerdos, y usé el dinero para viajar. Sevilla, Granada, lugares donde el flamenco lloraba mis penas, donde las tapas ahogaban la culpa. Pero la investigación federal no dormía. Un nuevo hilo, el agente corrupto, había filtrado datos a un periodista rival. Y mi nombre salía salpicado en un libro sensacionalista, El Vengador de Salamanca. Demandas. Amenazas anónimas. López me salvó el pellejo de nuevo, rastreando a un matón del Toro que juraba venganza. Una noche en Lavapiés, lo acorralé en un callejón. No con violencia, sino con palabras. Tu jefe cayó por codicia. No repitas. Huyó, pero el miedo se instaló como inquilino permanente. El clímax emocional llegó en una visita a Elena. La prisión de Alcalá era un infierno burocrático, colas, búsquedas, ecos de desesperación. Ella entró, más delgada, con tatuajes de arrepentimiento en las muñecas, versos de Lorca sobre traición. Javi, mamá me odia ahora. No, mamá oraba por ella. Hablamos horas, desenterrando infancia, el día que robó mi bicicleta y culpó al vecino. Pero yo la cubrí. Siempre te salvé, dije. Ahora, sálvate tú. Le di una carta de mamá, pidiendo perdón mutuo. Lágrimas compartidas a través del cristal, un puente frágil. Salí cambiado. La venganza había sido un fuego que purificaba, pero dejaba cenizas. Regresé a Madrid. Reabrí mi bufete como especialista en fraudes familiares. Clientes llegaban, esposas traicionadas, hijos desheredados. Cada caso era terapia, un eco de mi drama. Miguel y yo publicamos un podcast, Traiciones Ocultas, donde narrábamos historias reales. Éxito modesto, pero sanador. Sin embargo, el destino, ese cabrón caprichoso, guardaba un último giro. Una carta anónima. Tu hermana no está sola en la cárcel. El Toro tiene influencia. Cuidado. Perenoye otra vez. Contraté guardaespaldas, pero era Elena quien pagaba un intento de fuga fallido, donde resultó herida. Desde el hospital penitenciario. Me llamó Javi. Fue Raúl. Desde su tumba. O lo que sea. No, era el Toro, comprando lealtades. Alerté a Morales, redadas nuevas. Pero el daño estaba hecho. Elena cojeaba ahora, física y alma. Las emociones bullían, pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden9 por lo inacabado. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN por herir a mamá. Toantín por sobrevivir. Decidí cerrar el círculo, una cena con Miguel en el botín, donde el cochinillo crujiente simbolizaba mi renacer. Has ganado, Javi, dijo. No, la victoria era coexistir con las ruinas. Años después, Madrid me parecía una vieja amante reconciliada, cicatrices compartidas, pero pasión renovada. Elena salió en condicional tras 6 años, una sombra de sí misma, trabajando en una ONG para exreclusas en Vallecas. No nos veíamos, el puente se había podrido.
Mamá, en su convento, escribía cartas semanales: el perdón es un jardín. Hijo, cultívalo. Lo intentaba, pero las raíces del odio eran tenaces. El final twist irrumpió como un rayo en cielo despejado. Una mañana en mi nuevo despacho en la Plaza Mayor, con vistas a turistas y palomas, recibí una visita inesperada: Carlos, el amante de Elena. Envejecido, con arrugas de culpa, me tendió un sobre. Ella me pidió que te lo diera. Antes de... Bueno, antes de que... Adentro. Una confesión manuscrita de Elena: Javi. Todo empezó por envidia. Tú eras el bueno, el fuerte. Quise ser como tú, pero terminé destruyéndonos. Hay una cuenta secreta en Suiza, con el dinero del Porsche. Es tuya. Y una última verdad: el bebé que perdí hace 2 años era de Raúl, pero te lo oculté porque sospechaba que era de Carlos. No quería que supieras lo rota que estaba. El mundo se detuvo. Un hijo fantasma. Una cuenta con 300.000 euros fruto del robo. Pero ahora redención. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de dolor, sino de cierre. Elena no era monstruo puro, era humana, fracturada por sus demonios. Corría al convento. Abrase a mamá bajo los arcos románicos. Hablemos con ella, dijimos al unísono. La reunión fue en un parque neutral, el casa de campo, bajo robles centenarios que susurraban absolución. Elena llegó cojeando, con una bufanda que ocultaba moretones frescos, secuelas de la cárcel. Nos miramos, 3 supervivientes de una guerra familiar. Lo siento, murmuramos en coro. Hablamos horas, risas ahogadas por llantos, confesiones que liberaban fantasmas. Revelé la cuenta. Ella sonrió por primera vez en años. Úsala para algo bueno, Javi. Como siempre hiciste. Las consecuencias finales fueron un tapiz de redención y pérdida irreversible. Mamá volvió a Madrid, viviendo conmigo en un piso modesto, regentando un huerto comunitario que curaba almas. Elena se mudó a Sevilla, lejos de sombras, casándose con un terapeuta que la reconstruía. Yo, casado ahora con una periodista ética, ironía del destino, amiga de Miguel, tuve un hijo, Javier Jr., un recordatorio de segundas chances. El Porsche, un recuerdo lejano, donado a una subasta benéfica. La investigación federal cerró con medallas para Morales y un ascenso para Serrano. El toro, extraditado, languidece en una celda colombiana. Mi venganza, esa bestia que me devoró, se transformó en justicia: libros escritos, conferencias dadas, vidas salvadas de traiciones similares. Pero en las noches quietas, cuando Madrid duerme bajo estrellas indiferentes, siento el eco, la daga de la sonrisa de Elena, el rugido perdido del motor. La traición nos rompió, pero el perdón nos rehizo. No hay finales felices en dramas como este, solo supervivencia, con cicatrices que cuentan historias. Y la mía, grabada en el alma, advierte: la familia es el amor más afilado, el que corta más hondo. Fin.